puedo descansar en medio de la tempestad, porque no es con mis fuerzas, se trata de ti. En ti puedo yo confiar aún en la oscuridad, porque en ti estoy segura, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh. No hay mérito en mí, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, porque no es con mis fuerzas, tú eres mi seguridad, se trata de ti, Rey. Descansamos en ti, papá. En ti puedo descansar en medio de la tempestad, porque no es con mis fuerzas, se trata de ti. En ti puedo yo confiar aún en la oscuridad, porque en ti estoy segura, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh. No hay mérito en mí, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, porque no es con mis fuerzas, tú eres mi seguridad, eres fuerza y paz, mi seguridad, el principio y fin, el principio y fin. Y la historia se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh. No hay mérito en mí, se trata de ti. ¿Cuántos ahí le pueden decir, papá, gracias? Porque aún en la tormenta, en la debilidad, tú has sido mi fuerza. Oh, tú eres quien nos ha sostenido hasta aquí, papá. Tú eres quien nos guardó todo el 2020, el que nos seguirá guardando el 2021 y los años que resten por delante, papá. Y no podemos confiar en nosotros, pero confiamos en que se trata de Cristo. Se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh. No hay mérito en mí, se trata de ti. Que el Señor les bendiga mucho en esta tarde. Que sea un tiempo donde podamos ser fortalecidos en Cristo. Y que sin importar el miedo al futuro, lo que puedan decir otras voces, podamos estar firmes porque se trata de Cristo. Que el Señor les bendiga mucho, les mando un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga mucho.
Hola, Dios le bendiga. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo la palabra del Señor, una palabra que edifica, una palabra que trae paz, una palabra que trae esperanza y lo principal, una palabra que puede salvar tu vida. Sí, bendito sea el Señor. Y hoy quiero compartir una palabra que lleva por nombre el Dios de las salidas inesperadas. El Dios de las salidas inesperadas. Y vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 16, versículo 33, un versículo corto, y que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Glorifico el nombre de Dios porque es una palabra que trae esperanza, a nuestras vidas. O sea, el Señor aquí, Jesús, nos está diciendo que en el mundo donde vivimos, el sistema de este mundo, sufriremos cosas, aflicciones, estaremos afligidos en situaciones que a lo mejor nos pueden llegar. Pero dice en la parte A, dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¡Qué tremendo! O sea, ¿en quién? En Jesús. En Él, solamente en Él tenemos paz. Porque el mundo, este mundo que nos rodea, nos trae aflicciones. Hay paz, pero es una paz que no perdura, no es una paz permanente. Es apariencia de paz. Pero en Cristo es una paz verdadera, una paz que solamente Él sabe dar, el Padre. Amén. Bendito sea su nombre. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca se va a olvidar de cada uno de sus hijos en este mundo, a quienes alaban y bendicen el nombre de Cristo. Nosotros para Dios somos como pequeños. Y como pequeño Él está al tanto de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. De todas las cosas. Él no se olvida. Dios, porque Dios siempre en cada uno de nosotros tiene un propósito. Y es un propósito eterno. Un propósito aquí en la tierra, en este mundo, pero también un propósito que trasciende este mundo y es un propósito eterno. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque sus planes serán siempre mejores que los planes nuestros. Aleluya. Y para todo estas cosas, cuando Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, sí, porque nos rodean situaciones que a veces no entendemos. Nos rodean situaciones o llegan a nosotros situaciones que a veces no encontramos la salida. Entonces, he ahí el título: el Dios de las salidas inesperadas. Bendito sea el nombre del Señor. El depender de Dios es esperar en Él. Y esperar en Él requiere de tiempo, pero de tiempo en oración. Y por más que pensemos que Dios no tiene idea de lo que estamos pasando, Él sabe absolutamente todo. Todo lo nuestro. Nuestras debilidades, nuestras frustraciones, nuestras limitaciones, nuestros diversos problemas y las cosas por las que justo hoy estamos pasando. Lo que hoy te quita el sueño, tus oraciones no están pasando desapercibidas ante Él, ante Dios. Bendito sea el Señor. Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay muchos versículos más en la Biblia que nos hablan
o que nos mencionan el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Porque somos especiales para Él. Así que, mi querido hermano, que tú me escuchas hoy, que tú me estás viendo a través de la pantalla, nunca pienses que Dios no escucha tu oración. Nunca pienses que tu oración llega solamente hasta cierta distancia. No, Dios la escucha. Dios las escucha. Y Dios las responde. Pero a veces Dios responde no como nosotros queremos, sino responde como Él quiere y Él sabe que nos puede ayudar. No es como nosotros queramos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios sin duda, es un Dios de las salidas inesperadas. Salidas inesperadas y salidas milagrosas. Y a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, en toda la Biblia, tenemos muchos ejemplos de las salidas inesperadas que Dios hizo con su pueblo, Israel, y con las personas individuales. Muchos ejemplos. Y vamos a ir a una historia que nos relata la Biblia. No es historia, pero vamos a llamarlo así. Es verídico. Acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, ¿verdad? En el Éxodo, en el libro de Éxodo, ahí nos relata la palabra de Dios, nos dice que Moisés condujo al pueblo de Egipto y se los condujo por el desierto, ¿verdad? Y nos relata la Biblia que llegaron al frente del Mar Rojo y ahí acamparon. ¿Ya? Hasta ahí estaba todo bien, entre comillas. ¿Por qué? Porque después, en los siguientes versículos, la Biblia nos relata que Faraón se arrepintió de haber dejado ir al pueblo de Israel. Entonces convocó a su ejército y los persiguió. Entonces, cuando ya le estaban dando alcance, el pueblo de Israel se dio cuenta de que el ejército egipcio venía tras ellos. Entonces, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaban atrapados. No había salida. Estaba el mar y a sus espaldas estaba el ejército egipcio. No había salida. No había salida. De esta historia podemos sacar 3 respuestas en esta situación. 3 respuestas a esta situación. Y son 3 respuestas diferentes. Veamos la respuesta del pueblo de Israel. En el versículo 14, 11 y 12. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipcio que nos has sacado para que muramos en el desierto?
¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La respuesta del pueblo de Israel. Los hijos de Israel, cuando estaban enfrentados con esta situación y reaccionaron con miedo, culparon al hombre de Dios, o sea, a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían una mente de esclavo, una mente que los llevaba al pasado, donde ellos estaban mejor. O sea, preferían ellos volver a Egipto y morir en las manos de los egipcios, pero trabajando, porque tenían agua y tenían comida, que morir ahí a espada del ejército egipcio. Esa es la respuesta del pueblo de Israel. Ahora veamos la respuesta de Moisés a esta situación. En el capítulo 3 y 14. Y Moisés dijo, en el versículo 3 y 14, perdón. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La respuesta de Moisés a esta situación era, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Una respuesta diferente, una visión diferente. Era un hombre de Dios. Tenía que mostrarle al pueblo que tengan la confianza y la esperanza en que Dios iba a obrar en favor de ellos. Pero veamos la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta situación? En el versículo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, que avancen, que caminen, que crucen. Entonces ahí podemos ver tres respuestas a esta situación de que vivieron el pueblo de Israel al salir de Egipto para ser libres y llegar a la tierra prometida. Entonces, la respuesta del pueblo de Israel a esta situación era volver a Egipto. La respuesta de Moisés, estad firmes. Y la respuesta de Dios, vayan adelante, marchen. Ya les di suficiente prueba de mi poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahí podemos ver después el relato bíblico. Nos dice que Dios, por medio de Moisés, abrió el mar en dos y el pueblo pasó en seco. Pasó por tierra seca. Y cuando ya hubieron pasado, el ejército egipcio también iba atravesando, pero el mar se cerró. Y murieron ahogados. ¿Verdad? O sea, yo poniéndome en esta situación, a lo mejor también hubiese pensado en que iba a morir ahí en el Mar Rojo antes de atravesarlo a espada de los egipcios, porque no veía salida a esa situación. Pero Dios tenía otra respuesta a esa situación. Quizás el problema que tú estás teniendo ahora no le ves la solución. Pero Dios te dice hoy, marcha, ve adelante. Ya te he mostrado suficiente de mi poder contigo. Ya he mostrado suficiente poder contigo. Marcha, sigue adelante. Y Moisés a lo mejor te diría, estad firme. No temáis, porque Dios peleará por ti. Bendito sea el Señor.
situaciones que el pueblo de Israel vivió y que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo adquirido por Dios, no estamos ajenos a vivir, pero estamos en las manos de Dios. Dios puede hacer una salida donde no la hay. Eso estamos claros. De eso estamos claros. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículo 14 y 15, dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Otro relato bíblico que nos muestra el libro de Segunda de Reyes. Y se levantó, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué hacemos? La situación que el criado estaba viendo lo devastó. Entró temor en él, porque un gran ejército tenía sitiada la ciudad y no había escapatoria. Para el criado no había escapatoria. No había, porque el criado estaba viendo la situación con sus 5 sentidos. Sus 5 sentidos, él lo estaba viendo. Este rey decía, la situación lo devastó, pues miraba la situación alrededor de él y decía: ¿cómo podemos sobrevivir? Este rey ha enviado un gran ejército y acaba de rodear totalmente la ciudad para apresarnos. Somos muertos. ¿Habrá pensado? Yo creo que sí. Eso habrá pensado. Pero Eliseo tenía una perspectiva o un punto de vista diferente a esta situación. Eliseo tenía un punto de vista distinto. Sabía, porque él sabía que Dios tenía una salida. Y el versículo 16 y 17, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Otra vez podemos decir que Dios hace una salida donde no la hay. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque Él tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos carnales. Pero Dios tiene toda la situación controlada. A veces nosotros no vemos la salida porque realmente no estamos conectados con Dios. Porque realmente nosotros muchas veces hacemos nuestra voluntad, buscamos nuestra propia salida y no escuchamos la voz de Dios. Es totalmente diferente. Bendito sea el Señor. Pero veamos otra historia, una historia bíblica, una historia que nos relata el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos 19 al 21. Una historia bíblica muy conocida, que desde niños nos enseñaban en la escuela bíblica. Bendito sea el Señor. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego.
y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Parecía una situación sin salida. ¿A quién le gustaría que fuera echado dentro de un horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado? Si podemos trasladarnos al norte de Chile, a la mina de Chuquicamata, ahí en Chuquicamata, donde es fundido el cobre que extraen de la mina, esos hornos donde son fundidos esas rocas, ¿sabe a qué temperatura están? 2000 grados centígrados. 2000 grados centígrados. Y un horno convencional de una panadería puede trabajar a 250 grados más o menos, 230, 240 grados centígrados de calor. Y eso multiplíquelo por 7, o sea, casi nos da 2000 grados centígrados. Más de 2000. Y uno cuando mete la mano siquiera un poquito en esos hornos ya se quema. ¿Qué más será 2000 grados Celsius dentro de un horno? Echar un hombre, o sea, sería echado y moriría al tiro. Y sería quemado, cremado y ceniza. Pero aquí nos relata la Biblia de esta situación. En el capítulo 17, Daniel oró al Señor y dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre, porque Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía que podía ser Dios. Él tenía su confianza puesta en Dios, porque servía a Dios, porque le conocía, porque él sabía que Dios tenía una salida. Bendito sea tu nombre, Señor. Y como los registros bíblicos nos dicen, Dios envió su ángel y guardó a estos 3 hombres de todo el daño, aunque fueron lanzados al horno de fuego. Nuevamente podemos decir, Dios hace una salida donde no la hay. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios puede entregar salidas a creyentes de estos casos, en donde era la vida o la muerte, ¿qué más podrá hacer Dios en las situaciones que nosotros muchas veces nos encontramos? Que muchas veces no son de vida o muerte, sino que son situaciones cotidianas. Y a veces no encontramos la salida. No vemos por dónde salir de las situaciones en cuales nosotros mismos muchas veces nos enredamos. La confianza debe estar en Dios. La confianza debe estar en Dios para que podamos ver la salida que Él tiene preparada para cada situación que nosotros podamos estar viviendo o que podamos vivir. Bendito sea el Señor. Y para ir terminando, quiero leerles el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 32. Un versículo muy conocido, pero para que vean lo que Dios hace por sus hijos.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué más claro? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio una salida. El perdón de pecados y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios dio a su único Hijo por nosotros y para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Él también libremente nos dará lo que necesitamos para vivir como más que vencedores en cada situación. Dios, Él nos dio la salvación, que era una situación sin salida. Él hará una salida donde no la hay. Solo debemos confiar en Él. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Una palabra de esperanza a situaciones que muchas veces podemos estar viviendo. El pueblo de Israel vivió muchas cosas en las cuales Dios, Jehová de los ejércitos, tuvo preparada una salida. Aunque esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por su porfiadez, por su desobediencia, pero Dios fue fiel, porque Dios los alimentó, les dio agua, los cuidó, y aún así ese pueblo se perdió por su desobediencia. Bendito sea el Señor. Padre, alabo tu nombre en esta tarde, Señor, por agradecerte, Dios eterno, de tus cuidados. Porque cada día, Señor, tú tienes preparada una salida para cada situación que nosotros podamos vivir. Señor, gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana sobre tus hijos. Gracias por poder, Señor, predicar tu palabra. Señor amado, una palabra que puede llegar a los corazones. Señor, una palabra que puede cambiar los corazones, que puede cambiar las mentes, Dios eterno. Gracias por cada uno, Señor, de los que están viendo esta predicación. Señor, seas tú con ellos, Señor, para que, Dios eterno, ellos pongan su confianza en ti. Dios eterno, gracias, que cada uno reciba la porción que necesita, Dios amado, y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado a quien tiene, Señor amado, que acercarte a ti. Padre, gracias. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.